Ando y vamos a iniciar con la clase. Primero me tengo que compartir la aplicación en particular que me interesa sería esta, miren. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios el día de hoy. Fue lo que acordamos, pero quisiera hacer una especie de resumen de la fórmula primero. En esto del movimiento, quedamos que vamos a hacer ejercicios de movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Antes quiero hacer las acotaciones sobre el movimiento de proyectiles. En el movimiento de proyectil tenemos, bueno, voy a hacer el marco de referencia. No sé por qué siempre me tira este color. Color más feo ese. Pero bueno, aquí está. Ya le encontré cómo modificarlo. Miren, aquí está el marco de referencia. En el movimiento de proyectiles es un movimiento en dos dimensiones. En el eje Y y en el eje X. Simultáneamente el objeto se va a mover en los dos ejes. Lo que va a hacer el objeto es seguir una trayectoria que normalmente se le llama trayectoria de proyectil. Esta es la trayectoria que todo objeto lanzado al aire con un cierto ángulo y una velocidad inicial va a seguir. A todo objeto que se le da un ángulo inicial con una velocidad inicial, sigue esta trayectoria cuando es lanzada al aire. En un punto en particular del movimiento, revisemos las fuerzas que experimenta el objeto. En ese punto, este es el objeto y tomamos una fotografía allí. Pregunto, en este punto en particular, ¿existe fuerza sobre el objeto? Es una pregunta que les hago. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo por la gravedad. Hacia abajo por la gravedad. Excelente. En este punto en particular, el objeto nada más experimenta una fuerza hacia abajo. Excelente. Es la fuerza debida a la fuerza de la gravedad. Excelente. También. En este punto vamos a asumirlo como un hecho. Si un objeto experimenta una fuerza, consecuencia de esa fuerza va a experimentar una aceleración, ¿verdad? Siempre es así. Ese es un hecho físico. Solo que este concepto, este hecho, lo vamos a estudiar más en detalle cuando estemos viendo dinámica. Entonces, si el objeto experimenta una fuerza neta, el objeto consecuencia de esa fuerza va a experimentar aceleración. Si decimos que experimenta la fuerza de la gravedad, obvio, la aceleración que experimenta es la aceleración de la gravedad, que según vimos en el movimiento en una dimensión es menos 9.8 metros por segundo cuadrado, porque está dirigida hacia abajo. Sobre el eje X, pregunto, ¿hay alguna fuerza? ¿Sobre el eje X hay alguna fuerza? ¿Hay alguna fuerza que esté empujando al objeto en esta dirección? La fuerza de inicio del No. lanzamiento.
No. La fuerza en el inicio es solamente en el inicio. De ahí en adelante, el objeto deja de estar experimentando una fuerza. O sea, cuando se le da el impulso en el marco, en el origen, aquí estamos en el punto 0, 0. Cuando se le da el impulso, está bien, estamos de acuerdo. Se le da un impulso que implica una fuerza que lo va a mover, pero de ahí que se despega del origen en adelante, ya no el impulso, esa fuerza de impulso ya dejó de actuar sobre el objeto, ya no está actuando. Solo actuó en el origen nada más, y aquí en cualquier otro punto ya no. Entonces, ¿existe alguna fuerza en esta dirección sobre el objeto? ¿Sobre el eje X? No, no la hay. No existe ninguna fuerza que lo esté empujando en esta dirección. Pregunto, ¿qué fuerza puede estar actuando sobre el objeto en esta dirección? Sí es posible que exista una fuerza en esta dirección. ¿Qué fuerza sería? La resistencia. La resistencia del aire. Excelente. Pero han leído el libro. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro sobre la resistencia del aire? ¿Qué pasa? Que no hay que tomarlo en cuenta. No hay que tomarlo en cuenta. Se va a despreciar. Entonces, sobre el objeto nada más está actuando la fuerza de gravedad. La fuerza que lo está empujando hacia abajo. Ahora bien, en este punto la idea es que nos interesa poder establecer la ecuación del movimiento para este objeto, ¿verdad? Entonces, de un solo, yo puedo decir que me interesa la ecuación de la posición. La ecuación de la posición. Recuerden que debería de ser una componente en X que cambia en el tiempo en la dirección de Y, una componente que cambia en el tiempo, una componente en Y que cambia en el tiempo en la dirección de J. La idea es que si observamos solamente en Y hay aceleración, la aceleración de la gravedad, solamente en Y. En X no hay aceleración, la aceleración en X es 0. Esta aceleración de la gravedad es prácticamente la aceleración en Y es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Si hay movimiento sobre el eje X, observen que de alguna manera si yo descompusiera el objeto, el movimiento del objeto, puedo decir que tiene un movimiento, una componente del movimiento sobre el eje X y una componente del movimiento sobre el eje Y. Y observen cómo le va a hacer el objeto cuando se esté moviendo sobre el eje Y. Miren, va a subir, la componente sobre el eje Y va a subir, la componente de la posición va a llegar a un valor máximo y luego va a empezar a bajar, ¿sí o no? Porque estoy siguiendo nada más la componente sobre el eje Y. Sube, llega a una altura máxima y luego baja. En el eje X se mueve solamente hasta la derecha desde un punto inicial, desde una distancia inicial hasta una distancia final. Entonces, esto es prácticamente lo que yo tengo establecido acá. En el eje X sí hay movimiento, pero la aceleración es 0. ¿Cuál es la consecuencia de esto en la velocidad? Constante. La velocidad es constante. La velocidad en X es constante, ¿va? En este caso, no. La aceleración en X, en Y, perdón, estamos hablando de la velocidad. La velocidad en Y es variable. Entonces, observen que aquí como hay movimiento en X con velocidad constante, la ecuación, la componente en X debería de ser, prácticamente X es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Velocidad en X por el tiempo. Esa sería la posición.
en la dirección de Y. Esa sería la posición. Bueno, se puede asumir una posición inicial en X, ¿verdad? Sin ningún problema. Sí, de manera general, puedo asumir una posición inicial en X. Sí, asumámosla, nos conviene. X, en X, el objeto tiene una posición inicial y la velocidad final en X multiplicada por el tiempo en la dirección de Y. Ahora bien, en el eje Y es si hay aceleración y la aceleración es constante. Es constante. ¿Qué grado de la ecuación de la componente en Y? ¿Cuál es el grado de la ecuación de la componente en Y que me debe de quedar? ¿Cuál es el grado? Si tenemos que voy a obtener en este movimiento, en la componente en Y, la velocidad, la aceleración, perdón, es constante, ¿cuál es el grado de la componente de la posición en el eje Y? El grado de la ecuación de la posición en el eje Y. ¿Cuál es el grado? 2. 2, correcto, es de segundo grado. Observen entonces que debería de ser algo parecido a lo que hemos estado viendo. La posición inicial en Y, la velocidad inicial en Y, aquí es velocidad inicial en Y, fíjense. Recuerden algo, ¿verdad? Como la velocidad en X es constante, la velocidad en X es igual a VOX. Entonces me conviene más poner VOX aquí en vez de velocidad final. La componente de la velocidad inicial en X. Aquí sería VOY por el tiempo menos un medio 9.8. Voy a borrar esto. 9.8 el tiempo al cuadrado en la dirección de J. Voy a cambiar este paréntesis por corchete. Deben de ser esas las ecuaciones generales del vector posición en dos dimensiones. Miren que estoy utilizando los conceptos que vimos, que repasamos que vimos el miércoles, perdón. Miren, una componente en X y una componente en Y. Observan que estamos utilizando los conceptos que vimos el miércoles. Son los conceptos de la componente en X y de la componente en Y. La componente de la posición en X, la componente de la posición en Y. ¿Alguna duda con esta ecuación? No. ¿No? Ok, vamos a movernos un poquito más para acá y vamos a hacer zoom. ¿Cómo encuentro la velocidad del movimiento en dos dimensiones? La velocidad en dos dimensiones, ¿cómo sería? Es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo me quedaría ya derivando la posición? ¿Cómo me queda la velocidad? Recuerden que x sub 0 es una constante, es un valor inicial, una posición inicial que es una constante. Es un valor que solo se tiene al inicio. La derivada de una constante es 0. 0. Y observen aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría? 0. No, porque aquí está multiplicando por el tiempo. Miren la velocidad. Y estoy derivando con respecto al tiempo. ¿Cómo me queda? VOX. Nada más. Excelente. VOX en la dirección de Y. Un valor fijo, ¿ah? Porque observen que la componente en X va a ser constante. Es lo que decíamos al inicio. La componente en X es constante, miren. Y aquí eso es lo que me queda. Miren, la componente en X es constante de la velocidad final. Solo que es un vector velocidad en dos dimensiones, ¿verdad? Más la derivada de la componente en Y en términos del tiempo. Esto es constante, esto se hace 0. ¿Cómo me queda aquí? Esta derivada, ¿cómo me queda con respecto al tiempo? VOY. Correcto. Solo veo Y. Menos, aquí, la derivada con respecto al tiempo de este término.
9.8T. Correcto, excelente. 9.8T. Esto sería la componente de la velocidad final en el eje Y. Observen que ya encontré la velocidad. Es la velocidad en dos dimensiones, ¿verdad? De este objeto, del proyectil. Ya encontré el vector posición. Ya encontré el vector velocidad. Ahora hagamos lo último para que terminemos de confirmar que los conceptos cuadran, ¿verdad? Que lo que estamos hablando de los conceptos son ciertos. La aceleración en dos dimensiones. La aceleración, el vector aceleración en dos dimensiones tiene componente en X. No. No tiene. En X no tiene componente. ¿Tiene componente en Y? La derivada de esto con respecto al tiempo. 9.8. Negativo, ¿verdad? Excelente, así es. Menos, miren, concuerda, ¿ah? Menos 9.8 en la dirección de Y. Y observen que prácticamente lo que estábamos hablando, miren, solamente sobre el eje Y hay aceleración. Miren, esto es lo que nos está diciendo este concepto. Esta es la aceleración en dos dimensiones. No hay componente en X, sí hay componente en Y. Ahora bien, lo que uno acostumbra a hacer, ¿alguna duda con este repasito de los conceptos? No. Fíjense que fue un pequeño repaso, miren, es saludable, ¿va? Miren, esto es prácticamente lo que teníamos que ver el miércoles, los conceptos del movimiento en dos dimensiones. Ahora, se acostumbra mejor a hablar de componentes, componente del movimiento en X, componente del movimiento, conceptos, ¿verdad? Componentes de todos los conceptos en X. Dice que la aceleración en X es 0. La velocidad en X, que es la misma velocidad que se tiene al inicio, es un valor constante. Y la posición es VOX. Bueno, voy a colocarle la posición inicial, está bien, la voy a poner después. VOX multiplicada por el tiempo más la posición inicial. Miren los tres conceptos: aceleración, velocidad y posición. Pero aquí estamos hablando de la componente en X. Y ahora voy a hablar de la componente en Y. Componentes del movimiento en dos dimensiones sobre el eje Y. Sí hay aceleración en Y. Decíamos que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y es constante, ¿va? Esto es constante. La velocidad final en Y es la componente de la velocidad inicial en Y menos 9.8 el tiempo. Si se fijan, son estos mismos conceptos los que estoy poniendo, miren. Bueno, iríamos al revés en este caso, ¿va? De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y esta sería la velocidad en Y. Velocidad en Y, la componente de la velocidad en Y, que es esta misma que está acá, ¿va? La componente de la posición, perdón, porque estamos hacia arriba. La componente de la posición en Y sería la siguiente ecuación, ¿verdad? Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 4.9 es eso, ¿va? 4.9 el tiempo al cuadrado. Con estas formulitas es con las que normalmente se trabaja más bien, ¿verdad? Pero sin ningún problema podemos trabajar con estas. O trabajamos con estas o con estas dos, con estos dos jueguitos de fórmulas, sin ningún problema. Entonces, vamos a, por aprovechar el tiempo y no nos quedemos a medio palo, vamos a aprovechar a resolver un ejercicio del movimiento de proyectiles. Ya hicimos el repasito de los conceptos. Ahora vamos a resolver un ejercicio que yo tengo planteado aquí, tratando de ver si nos ajusta el tiempo. Vamos a ver. Control X.
Aquí está, control B. Aquí lo vamos a poner este. Y aquí regresamos y colocamos este aquí al inicio. Y este es el que vamos a resolver. Dice, un hombre está de pie en la azotea de un edificio de 15 metros. O sea, que tenemos el edificio. Tenemos el suelo. Y dice que el edificio mide 15 metros. Un hombre está de pie en la azotea de un edificio de 15 metros de altura y lanza una piedra, observen, con una velocidad inicial de 30 metros por segundo a un ángulo de 33 grados, con un ángulo inicial de 33 grados, lo que me está proveyendo a mí. Observen que en este caso, este es el vector en 2 dimensiones. ¿Ah? Miren, esta es la representación polar. Esta es la representación polar de un vector. Me está dando la magnitud y la dirección. ¿Qué me está diciendo esto? Que en el punto de partida al objeto, en el origen, se le imparte, bueno, dependiendo de dónde coloque yo la referencia la puedo colocar aquí, o la puedo colocar en la parte baja también del edificio, miren, sin ningún problema. ¿Verdad? Es cuestión de gustos y criterios. El que está resolviendo el ejercicio es el que decide dónde poner la referencia. Normalmente se acostumbra a poner la referencia en el punto de partida. Por lo tanto, en la parte de abajo no hay referencia. Entonces, en el punto de partida voy a dejar la referencia y sería... Ajá. No, ninguna duda. Este es el vector velocidad en 2 dimensiones con el ángulo inicial. Significa que este vector velocidad tiene una componente en X, que es VOX, y una componente en Y, que es VOY, que es lo que hablábamos en la fórmula. VOX ya de una sola vez es VO coseno del ángulo inicial, y VOY es VO seno del ángulo inicial. Esos son los conceptos que ya habíamos revisado, ¿verdad? Ya no los vamos a volver a revisar. Entonces, el objeto se dispara, se lanza, no es que se dispara, se le da un impulso a una persona normal y el objeto hace esto. Va a seguir una trayectoria de proyectil en su movimiento. Cae al suelo. Puede ignorarse la resistencia del aire, es lo que estábamos hablando. Puede ignorarse la resistencia del aire. Calcule, inciso A, la altura máxima que alcanza la piedra sobre la azotea. La altura máxima es lo que nos están pidiendo, pero sobre la azotea. Inciso B, la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear en el suelo. Aquí, miren. Aquí, ¿ve? En este punto de aquí de abajo, me piden la magnitud de la velocidad. Observen, la magnitud de la velocidad, que sería prácticamente la velocidad final, la magnitud del vector velocidad final, es lo que me están pidiendo justo antes de golpear el suelo. Justo antes de golpear el suelo. Inciso C. La distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la piedra golpea el suelo. O sea, me está pidiendo la distancia horizontal justo desde donde se lanza, la distancia horizontal justo desde donde se lanza hasta donde cae. Miren.
esta sería una especie de distancia horizontal. Me pide esta distancia horizontal. Dibuje la gráfica, eso sí no sé si lo vayamos a hacer. Tal vez un bosquejo, pero yo no acostumbro a hacer gráficas de los ejercicios. Me pide entonces la gráfica posición X tiempo. Miren, posición Y tiempo. Velocidad en X tiempo. Velocidad en Y tiempo. Así literalmente me dice, mira, aquí está, miren, aquí está. Yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Ahí está lo que me está pidiendo literalmente. BXT, BYT. Son las componentes en X, la componente en Y, la componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y. Gráficas. La gráfica me está pidiendo, ¿eh? Hacer una gráfica. Entonces, con las formulitas, lo primero que yo les recomiendo que pongan las formulitas. Hay algunas formulitas que se pueden utilizar en el libro, pero hay que tener bien clarito para qué se utilizan esas fórmulas. Hay fórmulas particularmente para el movimiento simétrico. Este no es un movimiento simétrico. Observen que empiezan en la azotea y terminan en el suelo. No hay simetría en el movimiento. Hay unas formulitas que se utilizan para cuando el movimiento es simétrico. Cuando el movimiento es así, miren. Tal, igualito en la ida, igualito en la venida. Simetría es porque si trazamos una línea en el centro del movimiento, el lado izquierdo es un reflejo del lado derecho. Miren, este es un movimiento simétrico. Aquí no hay movimiento simétrico. ¿Cómo podríamos encontrar esa altura máxima? Normalmente yo les aconsejo, como lo hice cuando resolvimos ejercicios de una dimensión, colocar las formulitas. Yo les aconsejo nuevamente colocar las fórmulas. En X, prácticamente solo hay una fórmula. Bueno, porque lo demás, esto no es una fórmula. Esto, de alguna manera, pues no lo veo yo como una fórmula tan necesaria. Sí es necesario tener conciencia de esto, ¿verdad? Pero no es una formulita así como que diga, como tan complicada como las que hemos visto, pero no hay problema, la podemos poner. Y la posición es la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Lo que me están pidiendo prácticamente es la altura en este punto, ¿eh? A partir de la azotea, la altura máxima que alcanza el objeto. Un hombre está de pie y lanza una piedra, la altura máxima que alcanza la piedra. Entonces, en Y, las componentes en Y, sería la velocidad final en Y, las reglas de oro, si se fijan son las mismas reglas de oro acá. La velocidad final en Y, voy a ponerle un zoom a esto, porque está un poco pequeñón. La velocidad en Y sería VOY menos 9.8 T. La posición en Y final sería la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y, ¿va? Por el tiempo menos 4.9 el tiempo al cuadrado. Yo puedo poner las 4 reglas de oro. Ya sé que hay más, ya aquí estoy poniendo ya las dos que ya vimos antes, ¿verdad? Pero también puedo agregar las reglas de oro porque la aceleración es constante. Aquí la aceleración es constante, entonces puedo poner también Y es igual a Y inicial más un medio B o Y más B Y por el tiempo, y la velocidad al cuadrado final en Y es VOY al cuadrado menos 2 por 9.8 Y menos Y inicial. Entonces, con estas formulitas tenemos que encontrar lo que nos están pidiendo.
Hay una particularidad en el movimiento de proyectiles que los conceptos lo dicen. Los conceptos, cuando uno está leyendo, lo dicen. En el movimiento de proyectiles, la componente de la velocidad en y es 0. Aquí, en este punto de altura máxima, la componente de la velocidad en y es 0. Pregunto, ¿la componente de la velocidad en x también será 0? Aquí en este punto. ¿La componente de la velocidad en x es 0 o no es 0? ¿Tendrá lógica esto? ¿Qué decíamos de la velocidad en x? Que es constante. ¿Tiene sentido decir que la velocidad en x es 0? Aquí en este punto. Entonces, de No, acuerdo porque a si eso, no no, porque si no dejará de ser constante. nos estaríamos contradiciendo, ¿ah? En todo el Sí. movimiento, desde que sale, desde que parte hasta que finaliza, en todo este movimiento la componente de la velocidad en x es constante. Significa que si yo digo que aquí la velocidad en x es 0, me estoy contradiciendo. Entonces, no es 0 la velocidad en x aquí. Es prácticamente BO coseno del ángulo inicial, porque esto es constante. Aquí, miren, para esto y para esto, observen. Entonces, observen que con esta condición yo puedo encontrar, miren, en la primera regla de oro, el que podía encontrar, porque yo conozco BOY, ya conozco en la altura máxima, conozco BY, BY vale 0. ¿Cuánto vale BOY? Aquí lo acabamos de revisar arriba. BOY, miren, BOY es BO seno del ángulo inicial. O sea, BO lo conozco que sería 30, seno del ángulo inicial que sería 33 grados, menos 9.8 por el tiempo. Miren, ya con esta primera formulita, con la primera regla de oro, puedo encontrar el tiempo en el que llega a la altura máxima. Despejando sería, aquí es despejar nada más para el tiempo, sería 30 seno de 33 entre 9.8 es el tiempo en el que llega a la altura máxima. ¿Cuál sería el valor del tiempo? Lo voy a hacer aquí, miren, no hay ningún problema. Entonces, despejando, el tiempo sería 30 seno de 33 entre 9.8, para borrarlo porque me estoy saliendo de los márgenes, ¿va? Y si estamos colocando esta pizarra con márgenes es para respetar los márgenes. ¿Cuál sería el valor del tiempo? .06 me sale a mí. Ok, 3.06 segundos. ¿Lo puede confirmar otra persona? ¿Está bien? Recuerden que deben tener una calculadora a mano, ¿verdad? Porque es importante cuando estemos resolviendo ejercicios. Bueno, con ese tiempo, yo sé entonces que ese es el tiempo en el que va a llegar desde el lugar donde se lanza hasta la altura máxima. ¿Con qué formulita encuentro la altura máxima? La número 2. La número 2. Observen algo también. Fíjense que ahorita acabo de hacer la observación. Yo les decía que no hay una única manera de resolver un ejercicio. No hay una única manera de resolver un ejercicio. Permítanme. Entonces, observen que con la última regla de oro y esta condición, con la última regla de oro y esta condición que es 0, yo también pude haber encontrado la altura final, fíjense, la altura máxima. ¿Sí o no? Observan. Conozco la velocidad inicial. Ese es un valor constante. No conozco la altura final, ¿verdad?
pero sí conozco la altura inicial. Miren aquí, si estoy en el origen, en el punto de partida, ¿cuál es la altura inicial? 0. 0, excelente. En el punto de partida, 0,0. Aquí establecí yo que el objeto parte del origen. Entonces la altura inicial sería 0. O sea que con la última fórmula también, ¿verdad? Observan. Pero Sí, ya, sí, sí. ya empezamos encontramos el tiempo y sigamos así. Ya solo le estoy haciendo la observación, que es una decisión del que resuelve el ejercicio, el procedimiento a seguir, y que no existe un único procedimiento para encontrar algo que le está pidiendo un ejercicio. Entonces, con la segunda regla, con la segunda reglita de oro, si yo sé entonces, miren, aquí lo vamos a hacer esto, con la segunda formulita, sería la altura final, Ingeniero, disculpe. dígame, Ingeniero, dígame, el dígame. tiempo a mí me salió 1.67 segundos cuando lo hice Ah, en la calculadora. ok. A mí Y igual por- también, ok, 1.97. correcto. Entonces ya con dos personas está confirmado. 1.67. Sí, Ok, 1.67 segundos, confirmado. Miren, hoy sí estamos bien. Yo no sabía, pero es mejor así. Cuando dos personas les da el mismo resultado está confirmado. Entonces yo voy a encontrar con el tiempo que encontré la altura máxima. Sería entonces sería la altura inicial. Observen que en función de la referencia tienen que colocar los valores de y de y inicial, ¿verdad? Es importante, con todo y sus signos, porque la referencia y una posición tienen signos asociados y pueden ser positivos o negativos. La referencia, si nos encontramos en el origen, si nos encontramos en el origen, la posición ahí en el origen es 0. Pero si nos ubicamos en una posición diferente al origen, la posición puede tener un signo positivo y negativo. En este caso es positivo porque está arriba del origen, la posición final, ¿va? Es positiva. La posición inicial es 0. La velocidad inicial en y sería 30 seno de 33 multiplicada por el tiempo, que es 1.67 menos 4.9, el tiempo, que es 1.67 al cuadrado. Y ahí encuentro la altura final. ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál sería el valor? 13.22 me dan. Ok. 13.62 metros. O sea, a partir del origen, a partir de la referencia. Si hubiésemos ubicado el origen en el suelo, tendríamos que sumarle los 15 metros, ¿verdad? Sí. Miren, el origen está en la azotea. O sea que, vamos a ver. Uy, un poquito checa la línea, pero ni modo. O sea que esta altura aquí es desde aquí, desde la azotea hasta la altura máxima son 13.62 metros. Miren, esa es la altura máxima. La velocidad final, justo antes de tocar el suelo. En este caso, para encontrar ese inciso B, lo que me está pidiendo es la magnitud del vector en dos dimensiones, ¿verdad? En dos dimensiones. Eso implica, para el inciso B, aquí prácticamente trabajé en el inciso A. Ahora, para el inciso B, si me piden la magnitud de la velocidad final en el punto más bajo, antes de tocar el suelo, esto tiene consecuencias, implicaciones. Tengo que encontrar la velocidad en X, en este punto, aquí. Tengo que encontrar la velocidad en X y también tengo que encontrar la velocidad en Y.
Las dos velocidades tengo que encontrar. ¿Sí o no? Bx Sí. y By. ¿Cómo encuentro esas velocidades? Bx está sencilla, ¿va? Porque es constante. Bx, velocidad en x va a ser igual a 30 coseno de 33, porque la velocidad en x es constante. ¿Cuál es el valor de Bx? Veinticinco punto diez. Ok, 25.16 metros sobre segundo. ¿Cómo encuentro By? Con la formulita. Necesito, bueno, tengo 30 seno de 33 menos 9.8 por el tiempo. Necesito encontrar el tiempo en el que el objeto alcanza esta altura. Observen algo aquí, importante. Con respecto al marco de referencia, esta altura correspondería a la que está aquí. ¿Qué valor tendría? ¿Cómo? La idea es, bueno, observen que para encontrar By necesito el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Para Sí. encontrar la velocidad en Y, la componente en Y de la velocidad final, necesito el tiempo. El tiempo total de vuelo sería, ¿va? Desde que sale hasta que llega al punto de interés. ¿Cómo encuentro ese tiempo? ¿Cómo podría encontrar ese tiempo? Despejando para T, creo que BY sería 0. Recuerden que Sería aquí, ¿cómo no se escuchó bajo? sería en el Distorsionado. eje X. Sí, en el eje X. Lo que pasa es, bueno, el punto aquí es, por ejemplo, para responder la primera persona para aclarar a la primera estudiante que participó, la velocidad en Y sería 0 acá. Perdón, estaba confundiendo la altura. Ok, no hay problema. Aquí va a chocar con el suelo, pero Sí, esa ahí es la una velocidad situación. sería 0 al chocar con el suelo. Es que ese es el punto. Eso es lo que les iba a comentar. Las formulitas no saben que el objeto va a chocar contra el suelo. ¿Sí o no? Las fórmulas no saben que va a chocar con el suelo y que durante el choque tal vez se detenga unos segundos. Entonces, para las formulitas, el suelo no existe y el objeto va a pasar y va a continuar moviéndose. Aunque físicamente en la vida real no es así, ¿va? O sea que para la formulita, el objeto va a hacer esto, va a continuar moviéndose. O sea que cuando pase por este punto va a tener una determinada velocidad en X y también va a tener una determinada velocidad en Y. Entonces, cuando pase por este punto, la velocidad en Y va a ser 0. No. No. Entonces no podemos asumir que la velocidad en Y es 0. No podemos asumir eso. Porque es lo que las formulitas no sabe, que aquí se va a detener con el suelo, pero sí va a haber una velocidad ahí. Es como que dijéramos la velocidad unas milésimas de segundo antes de chocar con el suelo. Es exactamente igual. La velocidad unas milésimas de segundo antes de chocar con el suelo es 0. La velocidad en Y. No, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar esta velocidad en Y. ¿Cómo encuentro esta velocidad en Y? Podría utilizar la primera fórmula, pero necesito el tiempo. El tiempo en el que llega a esta altura, ¿va? A la altura que conocemos. No conozco no conozco la altura, la distancia horizontal, no la conozco. Pero sí conozco la altura vertical, la distancia vertical sí la conozco. ¿Cuál es la altura? Cuando el objeto pasa por el punto de interés, ¿cuál es la altura?
Esa era la pregunta que les estaba haciendo. Sería 0. Observen, observen. Aquí ve. Esta es la altura 0. Sería 15. Observen que Menos aquí 15 arriba, nos haría. correcto, aquí pusimos la referencia arriba, miren, ahí es 0, 0. Aquí no puede ser 0 la altura, ¿va? Y como está abajo de la referencia son menos 15 metros. Es importante, eso es lo que les estaba diciendo. Es importante que entendamos que si la referencia yo la coloco en un lugar, en base a esa referencia van a haber signos hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Entonces la altura es menos 15 metros. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Ya conociendo esa altura, ¿qué fórmula puedo utilizar? Fíjense que La segunda. observen aquí también, No. observen aquí, ¿ves? Observen aquí. Aquí no necesito tiempo. Esto es lo que ando buscando, la velocidad en Y. Conozco la velocidad en Y, la inicial. Conozco la velocidad inicial en Y. Sí. ¿Sí o no? Sí, la conozco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La velocidad inicial en Y es BO seno del ángulo inicial, que sería 30 seno de 33, ¿sí o no? Conozco Sí. conozco la altura final. Sí, menos 15. Menos 15. Conozco la altura inicial. 0. 0, excelente. Miren, entonces, toda la información para determinar BY. O sea que no necesito encontrar el tiempo. Esto es, sí, pudimos haberlo encontrado. Es un camino que pudimos haber seguido, pero es más práctico con la cuarta regla de oro, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto, mejor, y vamos a utilizar la cuarta regla de oro de una sola vez. La velocidad en y al cuadrado significa que al otro lado voy a sacar raíz cuadrada de una sola vez y quito, y con eso elimino el cuadrado de la velocidad en y. Sería 30 seno de 33 grados menos 2 por 9.8 por menos 15 menos 0, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la velocidad en y? A mí me sale como de 310. No sé si estará correcta. Ah, no, me falta la raíz. Falta la raíz. 17.61. 17.61 Sí. metros por segundo. Miren, o sea, ya tengo las dos velocidades. O sea que ya puedo Sí, lo mismo. encontrar. Ok, excelente. O sea que ya puedo encontrar la magnitud de la velocidad final cuando toca el suelo. Unos milésimas de segundo antes de tocar el suelo. Sería la raíz cuadrada 25.16 al cuadrado más 17.61 al cuadrado. ¿Cuál sería el valor de la velocidad final? La magnitud. ¿Cuál sería? 30.71 me da. Ok. Debería ser un valor intermedio entre 25 y 17. Ah, ok. Esa es la impresión que yo tengo. A mí me da 6.53. Ok. Bueno, 6.53 metros por segundo. Esa sería la velocidad final. La magnitud, ¿ah? Observen que solo les pide la magnitud, pero les puede pedir el ángulo también. Entonces, la idea aquí es que tengamos en cuenta que cuando la piedra choca contra el suelo, la piedra tiene este camino, choca contra el suelo. Unas milésimas antes de chocar,
la piedra va a tener una componente en X y una componente en Y. En realidad esta componente en Y va hacia abajo, miren. Significa que aquí tengo que corregir. Ah, pero que me pida la magnitud, no hay problema. En este caso no hay problema porque me pide la magnitud, pero aquí la componente de la velocidad en Y va hacia abajo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener conciencia de que la velocidad en Y sería algo así, miren. Esta sería la velocidad final que acabo de encontrar con la componente en X, perdón, en Y y la componente en X, miren. Y su respectivo ángulo. Lo puedo medir con respecto al eje X negativo. Este sería el ángulo, miren, el ángulo final de la velocidad final, ¿va? Entonces tendrían que encontrar ustedes este ángulo con las componentes, ¿va? Eso ya quedan ustedes, porque no lo pide el ejercicio. Pero sí les hago la observación que les pueden pedir el ángulo. Ahora bien, la distancia horizontal. ¿Cómo encuentro la distancia horizontal? Esa sería como la X máxima. Como la X máxima. ¿Cómo la encuentro? Así es. ¿Con cuál regla de oro? ¿O en X? ¿O con cuál fórmula de X? ¿O con cuál fórmula de Y? ¿Qué hago para Con encontrar C? ¿Ah? la segunda de la posición de X, porque ya tiene el tiempo total de vuelo. No, el tiempo total de vuelo no lo tenemos. No. Sí, es verdad. El que tenemos es el tiempo de altura máxima. ¿Ah? ¿Necesitamos, creen ustedes que necesitamos ese tiempo? Yo digo que sí, porque la única fórmula de encontrar esa distancia de es con esta, ¿va? Con esta, ¿ves? Necesitamos el tiempo. Pero para encontrar el tiempo no lo puedo encontrar aquí, tiene que ser con una de estas. ¿Con cuál de estas encuentro el tiempo fácilmente? Observen. Con la ¿Con primera. cuál? Con la primera. Sí, ¿verdad? Porque prácticamente ya conozco la velocidad final en Y, conozco la velocidad inicial en Y, sí, está bien, con la primera, está bien. Sería, la velocidad en Y sería, pero es negativo, ¿verdad? Porque recuerden que es hacia abajo. Y aquí lo que encontré fue la magnitud. Esto que encontré es la magnitud. Pero cuando yo esté usando la formulita de la velocidad en Y, tengo que ponerle el signo. Entonces aquí es menos 17.61, porque por esto, miren, acá está, ¿ve? Esta es la razón, ¿ve? Esto que está aquí es la razón. La velocidad en Y está dirigida hacia abajo, ¿eh? La velocidad en Y está dirigida hacia abajo, por lo tanto es negativo, ¿verdad? Menos 17.61 es igual a la velocidad inicial son 30 por seno de 33, 30 por el seno de 33, menos 9.8 por el tiempo, está bien, está bien. Despejando sería menos 17.61 menos 30 seno de 33 entre menos 9.8. Este sería hoy sí, el tiempo total de vuelo. ¿Cuál sería? Me sale 3.46. Ok, 3.46 segundos. Ese sería el tiempo. Ahora sustituyéndolo ¿en cuál? En la de X, ¿verdad? Sustituyendo sería X sería igual a 0 porque la posición inicial es 0 más la velocidad inicial en X que sería 30 coseno de 33 por el tiempo que sería 3.46. ¿Cuál es la distancia X máxima que sería D? ¿Cuál sería? 87.05. 87.05 metros. Observan. Ahí encontramos la distancia horizontal máxima, el alcance máximo del disparo. ¿Ah? Ya hicimos los más importantes. Si se fijan, si me piden la gráfica posición-tiempo,
Aquí está, ¿ves? Esta es la ecuación. Con esta yo encontraría la gráfica posición-tiempo. ¿Qué tipo de gráfica tiene que ser? Si grafico esta ecuación, ¿qué tipo de gráfica sería? ¿Cuál es el grado de t? Sería lineal. 1. 1, correcto, una línea recta, excelente. Ahora y. Y sería con esta ecuación, no, perdón, sí, con la segunda, ¿va? Miren, ¿cuál es el grado de t? Aquí sería y de t. Grado 2, ¿va? ¿Qué tipo Sí. de gráfica sería? No, como parábola. Una como parábola, excelente. Ahora Bx en función del tiempo. Acá está, miren. ¿Qué tipo de gráfica sería? Bx en función del tiempo. ¿Qué tipo de gráfica sería? Sería una Una línea recta. horizontal, ¿va? ¿Eh? Correcto, porque no tiene pendiente. En este caso sí tiene una pendiente, una inclinación. Pero en este caso no tiene inclinación, una línea recta horizontal. Ahora BY. BY sería con la primera, ¿va? Aquí está, miren. ¿Qué tipo de gráfica sería? BY en función del tiempo. ¿Cuál es el grado de t? 1. 1. Una línea recta con una pendiente, ¿va? Sí. Ok. Miren, ya no necesitamos hacer la gráfica, ya hicimos la revisión. Y nos agarró a las 11 de la mañana. Solamente vamos a hacer el resumen nada más del movimiento circular, ¿les parece? Porque ya nos agarró las 11. Aquí está el ejercicio. Ahora resolvamos el ejercicio, no está tan complicado. Resolvámoslo de una sola vez. Ustedes chequean los conceptos. Dice, una rueda de fortuna de 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal en su centro. Aquí está el eje de rotación, en el centro de la rueda. La rapidez lineal de un pasajero en el borde, en una de las sillas, es constante. Esa sería una especie de velocidad tangencial que sería 7 metros por segundo. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto A, por el punto que está más bajo de su movimiento circular? O sea, acá. Miren, aquí está, miren. Cuando pasa por aquí, ¿cuál es el valor de la aceleración? Dice el pasajero. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero en el punto más bajo? En el punto más bajo, la aceleración, como es un movimiento circular, la aceleración es una aceleración centrípeta. Voy a hacerle un zoom a la imagen. En el punto más bajo, miren, en el punto más bajo aquí hay una aceleración y como es un movimiento circular, tiene una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. O sea que en este caso el ángulo sería 90 grados, ¿verdad? Vertical, porque es el punto más bajo. Entonces la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro, hacia arriba, con un ángulo. Este es para el inciso A. En el inciso A, el ángulo es 90 grados. Y la velocidad, perdón, la aceleración, que es lo que me está pidiendo, la aceleración en el punto A es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O sea que en el punto A, la magnitud sería 7 al cuadrado. Esto sería 7 al cuadrado sobre 14. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta en el punto A? $3.5. ¿Cuánto? No escuché, se cortó. 3.5. $3.5. Ok, gracias. 3.5 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la magnitud. Y esta es la dirección. Ese sería el inciso A. Ahora dice, rápido.
¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo? Por el punto más alto. En el punto más alto es alguna situación algo parecida con la que lo que hicimos abajo. Solo que aquí en el punto más alto la aceleración centrípeta está dirigida siempre hacia el centro del movimiento y la velocidad sigue siendo la misma. La velocidad lineal sigue siendo la misma. Entonces sería el mismo valor, ¿va? En el punto B, para el inciso B, la aceleración centrípeta sigue siendo 3.5 metros sobre el segundo cuadrado, porque la velocidad tangencial es constante, ahí lo dice el planteamiento, y el radio no cambia, entonces sigue siendo la misma, pero el ángulo en el punto B, ¿qué ángulo sería? Miren, ¿a qué ángulo sería? ¿Qué ángulo sería? Esta aceleración en el punto más alto. Sería de 90, ¿no? Menos 90, sí, podría ser. Sí. O ¿cuánto? 180. 270. 270, correcto. 270. 270 grados. Ahora, el inciso C. El inciso C. Yo creí que nos iba a dar tiempo de hacer el resumen y los dos ejercicios, pero bueno, no nos dio tiempo del resumen del movimiento circular. Pero vean el videito que ahí está ya en la plataforma. Ahora bien, pregunta, ¿en cuánto tiempo tarda en hacer una revolución la rueda? Observen algo acá. Estamos estableciendo que esta velocidad de 7 metros por segundo es el equivalente, miren, a una rapidez lineal. Equivale a una rapidez lineal, como que si el objeto se estuviese moviendo en una línea recta. Entonces, si el punto, vaya, imaginemos que es el pasajero, lo que nos interesa el movimiento del pasajero. El pasajero viene y da una circunferencia completa. Viene el pasajero y se mueve en una circunferencia completa, una nada más, hace un giro completo y regresa al punto de partida, hace una vuelta y recorre una distancia lineal. ¿Cuál sería esa distancia? Sería la longitud de la circunferencia, ¿sí o no? Observan. En una vuelta, el pasajero recorre la longitud de la circunferencia. ¿Cuánto sería la longitud de la circunferencia? ¿Cuánto es? La longitud de la circunferencia es 2πr. No hay ningún problema. Ahí lo revisan ustedes. Este es un concepto que hay que manejarlo, hay que mantenerlo ahí en la memoria siempre. Esa es la longitud de la circunferencia. Ahora bien, es como que recorriera esta distancia desde un punto lineal hasta otro punto lineal. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad? 7 metros por segundo. O sea que sería 2pi por 14 metros, ¿verdad? 2pi por 14 con esta rapidez. Y yo sé que la velocidad es constante. Si yo asumo que aquí tengo la referencia, el origen, y que aquí va a ser esta distancia, prácticamente yo puedo usar aquella fórmula que decíamos que se utilizaba cuando la rapidez es constante. Cuando la velocidad es constante, yo puedo usar x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Y esa es la fórmula cuando la velocidad es constante. Miren, si empiezo en el origen, el movimiento, la posición inicial sería 0. Y conozco la distancia, que sería L, y conozco la velocidad, que sería 7. Por lo tanto, puedo despejar. Y el tiempo en el que hace una vuelta sería la longitud de la circunferencia entre la rapidez, entre la velocidad. O sea que el tiempo en el que hace una vuelta completa sería 2pi por r, que sería 14 en este caso, entre la velocidad, que sería 7. ¿Cuál es el tiempo en el que hace un giro?
12.56 segundos. Ok. 12.56 segundos. Esa es la respuesta. Cuando la velocidad es constante, permítanme, en un movimiento circular, la longitud, la distancia, bueno, vamos a poner a hablar del tiempo mejor. Cuando la rapidez es constante, en un movimiento circular, el tiempo para hacer un giro completo sería 2pi por r entre la velocidad que tiene el objeto. A esto se le conoce como periodo, ¿verdad? Tiempo para realizar un giro completo. ¿Alguna duda? Yo tengo unas preguntas. Bueno, veamos lo que podamos, porque ya estamos sobre la hora. Sí, quería preguntar que había puesto el ángulo de 90 en AC cuando tenemos que seguir el movimiento de los objetos para sacar el ángulo. Hace, ¿por qué 90? ¿Por qué? Abajo, Porque estás hacia aquí. Sí. Aquí, en realidad, si les pide magnitud y dirección, les está pidiendo la magnitud y el ángulo. ¿Sí o no? Y observen que el ángulo se lo da el vector. Si es vertical y la aceleración sabemos que es en un movimiento circular, la aceleración centrípeta está siempre apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia. Así es, siempre. Entonces, no importa dónde se encuentre el objeto o el pasajero, la aceleración siempre va a estar apuntando hacia el centro del movimiento. En esta situación es un poquito más complicado, ¿verdad? Necesitaríamos más información, porque ya es un ángulo un poquito más diferente. Aquí yo sé que el ángulo es vertical hacia arriba. Por eso es que, aquí es lógica nada más. El ángulo es 90 grados. Aquí también es algo de lógica también. Totalmente vertical hacia abajo. Entonces o es menos 90 o es 270. En ese sentido iba la pregunta, ¿o no? Sí. La aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro del movimiento, donde sea que nos interese el objeto. Si el objeto estuviese aquí, miren, la aceleración centrípeta. Si el objeto estuviese aquí, aceleración centrípeta. O sea que el ángulo de la aceleración está cambiando en el tiempo, miren, el ángulo está cambiando. Lo que no cambia es la magnitud, porque la magnitud es constante, ¿eh? Miren, la magnitud es la misma, aquí y aquí. La magnitud, pero el ángulo sí está cambiando, porque como está girando el objeto. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo sería la segunda prueba? La otra semana, el jueves, si quieren, o el martes, no hay problema. Pues. No hay problema, sigan estudiando. Yo les decía, ¿verdad? Es una pruebita en línea y les van a salir probablemente preguntas diferentes a cada uno, pero eso tienen que estudiar. Desde el primer... Difíciles. Ajá. Y difíciles. Sí, yo les dije que son preguntas de que en realidad se requiere estudiar. Yo se los comentaba, estudien porque las preguntas son exigentes. Se los comenté y por eso también les di más chance. Asumo que tampoco les fue tan mal, ¿verdad? Porque yo entiendo No. que algunos han estudiado y con solo haber mantenido un ritmo normalito de estudio, no creo que les haya ido tan mal. Lastimosamente no nos da tiempo para más. No sé si tienen alguna otra pequeña duda. No. Ok. Ha sido un gusto. Entonces nos vemos el lunes. Ok, El lunes, nos vemos. nos vemos. El lunes sería el resumen de dinámica de las leyes de Newton. Ok. Bueno, mucho gusto. Nos vemos. Pasen buen día. Gracias, igual. Buen día. Buen día.